Muy buenas a todas, bienvenidas y bienvenidos otra tarde, otra noche más a nuestro queridísimo podcast, Un Máster es Máquina. Ay, teníamos muchas ganas y mucho hype de sacaros otro nuevo episodio después de la acogida que ha tenido el de la semana pasada, así que lo primero, muchas gracias a todos. Pero antes de liarme, voy a, como siempre, presentar a mi tremendo y grandísimo colega Álvaro, tío. ¿Cómo lo llevamos? Pues bien, la verdad, Ricky, y muy contentos también. Hemos estado hablando esta semana de la acogida, muy sorprendidos. Pero hoy te traigo dos comentarios antes de empezar el programa. Sorpréndeme. Bueno, uno que es algo que tenemos que decir a la audiencia, que algo comentamos por Twitter de lo que íbamos a ingerir durante el programa de hoy. Así que, por si acaso, está en taza, pero ambos estamos aquí dándole. Y segundo, es que he alcanzado la cota de barba larga, que Bueno. consiste en, cuando encoges un poco, la gente de YouTube podrá ver cómo no se distingue mi barba de la camiseta negra. Y parece que no tengo cuello. A Entonces, pesar de que la barba esa es ligeramente pelirrojiza, en sí, plan, no Pablo Motos, pero tiene un tonillo ahí tal y cual, se mimetiza perfectamente con tu camiseta negra. sí. Que de Batman, por cierto. Y, efectivamente. Y que parece que seas Fernando Alonso con el cuellaco ancho pero corto. Eso o el caballero sin cabeza. Ahora que La- se acerca el tremendo Halloween. es la regla de la L invertida, pero para el cuello. Quien Comprendo. quiera entender, que entienda. Eh, Bueno, también vamos a aprovechar, ya que estamos, para recordar a nuestros oyentes que tenemos un tremendo concurso en activo. La semana pasada, como decimos, nos vino a visitar Álvaro Gacho, el autor de Relatos de On, El Resurgir del Vacío, que es su primera novela, y él, con muchísima generosidad, nos ha cedido un ejemplar, el cual dedicará a la persona agraciada. Entonces, os dejaremos también en la descripción aquí hoy el enlace al tweet, pues para que podáis participar en el sorteo. Pero si no habéis visto el programa de la semana pasada, ¿qué estáis haciendo aquí? Corred ahora mismo, porque es que la verdad fue una auténtica gozada, tío. Fue una pasada poder entrevistar a alguien así y que lo ha hecho con tantísima ilusión y luego ha estado ilusionado toda la semana. sí, sí, ha sido. La verdad que. Bueno, si no lo han visto, extraño sería porque ha sido nuestro programa más visto. Pero bueno, alguno perdido puede haber por ahí. Y, joder, la verdad que salió muy bien nuestra primera entrevista. Él además estuvo genial también. Y joder, que muy generoso dándonos este ejemplar. Así que, por favor, igual no sé si habéis visto ya los tweets, porque han sido unos pocos. Pero igualmente, retuitear y seguid, por favor. Que es un Sí, buen que ejemplar. no es tan difícil, eso es. Y vais a disfrutar muchísimo con la lectura porque, como os digo, es agradable, es fresquita, se lee muy suave y la verdad que yo la he disfrutado un montonazo. Fresquísimo mis panas. Y bueno. Ah, bueno, es verdad, iba a comentar otra cosa. Cuéntame. Eh, Creo que, bueno, sexto programa, pero realmente son 7 contando el episodio cero. Probablemente esta sea Ujú. la cosa más estable de mi vida. Solamente quería dejar constancia de eso. Me parece maravilloso que después, incluso ya después de los 2 meses que tuvimos de parón, esto sea lo más estable. Es magnífico. Eso dice mucho Pero de mí aquí, y nada bueno, pero no deja de ser cierto. bueno, pero es lo que hay que tirar con lo que tengamos, hermano. Sí, sí. Bueno, vamos al tema de esta noche, caballero. Sí. ¿Qué me traes ¿Qué hoy? nos traemos mutuamente? Vamos a enseñarlo aquí un poco de cara a la gente que nos está viendo en YouTube. Que es tremendo librazo. Creo que alguna lo comentamos por Twitter. Y Ujú. también alguna captura, alguna fotillo en Instagram. Ambos ya tenemos el ejemplar de Juega Sucio, de John Wick. Yo ya lo leí hace un tiempo, tú lo estás terminando. Creo que no sé si lo has terminado, ya me dirás ahora. Estoy en ello. Estoy todavía. Voy digiriéndolo despacio. Sí, es que la verdad, pero eso, yo lo leí casi del tirón en un par de días o así. Y tengo que volver a leérmelo porque muchas cosas ya se te van y es un libro muy recomendable, sí, para leer. Comentaremos un poco por encima y nuestro plan hoy es en principio sobre todo hablar del capítulo cero. Y bueno, según la acogida que veamos un poco, en principio comentaremos algunas cosas. Si no, igual todos los capítulos, comentaremos, bueno, las cosas que más nos interesen también en el futuro. Porque es que hay mucho de este señor. ¿Qué te está Hay pareciendo lo primero? muchísimo. Pues mira, a mí me está pareciendo maravilloso. ¿Por qué? Porque lo primero es que tú mismo lo dices, ¿no? Te lo ventilaste en 2 tardes. Y es que está escrito de una forma súper suavecita. Yo creo que al final no dejan de ser recopilaciones de escritos en algunas columnas de revistas de juegos de rol y de mesa y demás,
que él ha ido escribiendo con los años y luego, pues sí es verdad que los ha retrabajado para unirlos todos en un único libro y demás, con sus anotaciones y con las introducciones que hace a cada capítulo. Y es lo que tú me decías, es como estar echándote una caña con él, porque te lo está contando todo de una forma muy coloquial, muy amena, como una conversación de bar. Entonces, ya solo por eso se te hace muy suave, que cualquiera diría que algo de teoría rolera metida en un libro, porque no deja al final de ser un poco teoría rolera, puede llegar a ser chapa, pero todo lo contrario, sino que está escrito además con ejemplos de sus partidas y demás para que tú lo entiendas y le pongas un nombre a absolutamente todo. A mí me está pareciendo de momento magnífico, eso sí, muy maquiavélico. Sí, totalmente. Pero sí, está muy ejemplificado, muy bien ejemplificado, de hecho, en el primer capítulo, este capítulo cero, se ejemplifica mucho lo que él utiliza en la partida esta de Champions, que comentaremos. Y como persona que ha intentado y que quizá en un futuro sea profesor y teorías de, bueno, hay que poner muchos ejemplos y tal, eso me parece muy bien. Así que gracias John Wick por ser tan buena persona. Bueno, buena persona. Buen máster. Sí, lo de buena persona ya es difícil porque ya ves la fama que tenía este señor, que él te lo cuenta en la introducción, era de que en su partida de la universidad de la llamada de Cthulhu no sobrevivía ningún personaje, que la peña se hacía chapitas cada sesión de juego en plan de ha aguantado 10 sesiones con John Wick, no sé qué. Creo que O sea hay que... en un capítulo, porque en este libro hay que decir que bueno, se divide en dos partes, él hizo como 11 publicaciones en una revista, que eso fue Juega Sucio en su primer momento, luego hizo como Juega Sucio 2 que no sé cuántas eran, si otras 10 o por ahí, y aquí está reunido todo, hubo daños de diferencia y ha revisitado un poco las cosas y de hecho al maquetarlo también introduce cada capítulo y lo pone un poco, bueno, lo pone, no sé, cuenta un poquito todo alrededor de cómo se escribió ese capítulo y, Claro, lo bueno, pone en su profundiza, lo contexto. pone en contexto. Estaba buscando la palabra como filólogo y no la encontraba, gracias por Tiene acudir. que venir tiene que venir el farmacéutico a ti, aquí a por ti, de verdad, que así no Gracias se por puede. echarme ese salvavidas, lo necesitaba. Sí, entonces, aquí la verdad que, por ejemplo, lo anuncia en el capítulo cero este que vamos a comentar. Mucha gente en su momento no entendió bien lo que estaba comentando en esa primera publicación porque él no le puso demasiado contexto. Entonces aquí es mucho más fácil porque primero te tiene un par de paginitas para contarte, oye, mira, esto es lo que pasa. Y luego ya te pone en sí el escrito que hizo en su momento. No sé Que eso también me si... parece magnífico. Me parece Sí, magnífico que ya te vaya un poco por delante advirtiendo, sobre todo este señor que tiene fama de ser polémico y de... sobre todo yo creo que a raíz de estos artículos, ¿no? Que al final empezaron a publicarse en los años 90, finales y demás, que la gente se le tiró muy, muy encima, sin haber redes sociales. sí. O sea, que yo no me quiero imaginar esto en la época de Twitter. Esto hubiera sido cancelación absoluta de cómo puede ser un tío tan capullo y dedicarse a jugar con los personajes y con los jugadores de esta forma, ¿no? Porque hay cosas muy sucias, hay cosas muy, muy, muy... Por ejemplo, hay un capítulo en el que te dice que cómo crear mejores jugadores o cómo entrenar a mejores jugadores, ¿no? Es verdad que la primera mitad de ese capítulo te lo enfoca a, bueno, a colaborar con ellos, pero luego cuando te encuentras con el mítico jugador tóxico que tiene ciertos comportamientos en mesa que a nadie nos gusta y demás, él sí es verdad que puede ser partidario de hablar, pero utiliza técnicas ciertamente pasivo-agresivas que no son para todas las mesas. Sí. Y luego, bueno, hay un momento en que esta te dice, si estás jugando con amigos y son así, búscate mejores amigos. O sea, Sí. directamente. Pero bueno, luego también da consejos bastante a los jugadores. Hay un capitulillo en el que es... Esta parte es para intentar encontrar también mejores jugadores. No sé si es el mismo capítulo. Que Puede puedes ser. utilizar en mesa. Y luego hay otra parte en la que dice, vale, esto es ahora para los jugadores, os voy a hablar a vosotros. Bueno, es que Ujú. como hay algunos capítulos en los que él en esa segunda parte revisita los primeros y los amplía también, bueno, pero está muy bien. Lo que iba a decir, ¿qué opinas de usar en mesa esto? Lo primero, ¿cómo lo ves? Que con cuidado, con cuidado. Con cuidado, tienes que conocer. Personalmente creo que tienes que conocer muy bien a tu mesa. Tienes que ser una persona muy segura de ti misma. De que a lo mejor hay cosas que quieres tener cuidadito al usarlas, ¿no? Personalmente, a ver, yo hay que decir que soy una persona ya de por sí cuando dirijo insegura, ¿no? Y vosotros me lo veis cuando juego, cuando os dirijo y demás. Pero, por ejemplo, sería más inseguro aún en el sentido de si cojo gente de
redes sociales o lo que sea, gente desconocida, ofrezco una partida y demás. Ese tipo de gente no lo haría, o sea, lo haría probaría hacer cosas con mis jugadores de toda la vida y ver además con quién puedo hacerlo de toda esa gente, ¿no? Y también depende de qué, porque sí es verdad que, por ejemplo, hay ideas que yo he encontrado aquí que digo, vale, yo a lo mejor indirectamente o instintivamente las he utilizado ya sin haberlas conocido, pues un poco ya porque lo que conoces de la narrativa en general y demás, hay cosas que ya se pueden usar, pero depende de qué truco hay que valorarlo. No es para aplicarlo todo como si fuera un sistema modular de, ¡hala, venga, toma! No, no. Todo esto. Tienes que ver con lo que tú te sientes cómodo y con qué se va a sentir cómoda la mesa para la hora de aplicarlo. No sé qué sensación te da a ti. Sí, o sea, a ver, lo primero es, literalmente lo que dices tú, no podría aplicarlo con gente que no conozco. Pero para empezar no juego con gente que no conozco, entonces ese punto está solucionado por ahora. Tal Que cual. si en algún momento me gustaría traerme, también me considero un máster bastante inseguro en mesa. Ah, bueno, en mesa Ujú. creo que luego fijo más o menos que no, pero realmente por detrás sí. Entonces, es que lo que tienes que hacer es la fachada de seguridad. Mientras no sabes Sí, nada sí, de lo sí. que haces. Pero Es bueno. como un mono al volante, pero con cara, con una Sí, careta de mira, humano. yo me acuerdo en segundo de la ESO, un profesor de música, no sé por qué nos dijo esto en clase. En ese momento sé que pierdes clase. No tiene nada que ver, pero tiene que ver. Dijo que si tú quieres desayunar gratis en un hotel de estos que tienen desayuno, simplemente pases con seguridad y ya está, y no te van a pedir ni la mesa ni nada. Y no sé por qué me acuerdo de eso, pero creo que viene un poco al pelo, aunque está muy mal. No deja de hacer eso, Mario, por favor. Te queremos, pero no hagas eso. Paga esos 10 euros de mierda o 6 y desayuna tranquilamente. Eso, y no vengas aquí a robar el capital a la gente que tiene más capital aún. Venga, ala. Algo aparte, no estoy de acuerdo con todo lo que dice. O sea, ¿lo Ujú. considero mi profeta? Sí. Pero, pero no me gusta todo lo que hace John Wick en este libro. Hay cosas que no me atrevería, simplemente porque creo que no soy capaz de ponerlas en práctica todavía, pero hay otras que no me gustan como tal. No sé si Mira, llegaremos a alguna, pero bueno. por Sí, ejemplo, te voy a preguntar por una concretamente de este capítulo que te digo de cómo lidiar con los jugadores tóxicos. ¿Te acuerdas de los dados del karma? no, ¿Te ahora mismo, suena no caigo cómo, ahora mismo. cómo funcionaba? Pues, por ejemplo, cuando un jugador hace el mítico comportamiento tóxico en mesa de es que es lo que haría mi personaje, que la llama aquí la defensa Nuremberg, tú pones un dado en función del sistema, de lo que sea específicamente de color negro en mitad de la mesa, o varios dados. Entonces, cuando un personaje, otro jugador, no el que ha hecho la acción, eh, haga algo o quiera hacer algo y encima que además conlleve cierto riesgo, le dices, vas a tirar el dado negro también. Y entonces le sustraes del valor que haya sacado, o bueno, o se lo sumas, no sé, supongo que dependiendo del sistema, pero todo en el sentido de facilitar el fallo de la tirada, ¿no? Como digo, a un personaje de otro jugador, para que no para que haya mal rollo en la mesa, pero para que la gente esté un poquito más tranquilita en vez de decir, voy a hacer lo que me da la gana. No, ya no solo es que esté jodiendo a los demás narrativamente, sino que mecánicamente también los estoy jodiendo. Y luego también es verdad que ofrece la opción contraria de que cuando haya gente que se comporte de forma muy generosa con el resto de jugadores y demás tal y cual, pones dados blancos en la mesa y cuando haga alguien otra cosa, le dejas tirar ese dado y se lo sumas, o bueno, todo en el sentido de facilitar el acierto. ¿Cómo ves este rollo? El refuerzo positivo me gusta, el negativo no tanto. Es que, al final, a ver, entiendo lo que él pretende, que es que por miedo a que ya el resto de jugadores también tengan mal rollo con él, no lo haga. Pero Claro, es que si llegas a ese punto, creo que es más fácil intentar hablar con el jugador y decir, oye, mira, evidentemente. ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué piensas que tu personaje haría esto? ¿Y qué está pasando? Pues, que es que es cierto, yo tampoco me he encontrado con ningún grupo de jugadores de los que he tenido malos, realmente. No, Eh, yo he tenido suerte y tampoco me ha pasado, ¿eh? más avispados, menos avispados. Es que estoy pensando ahora mismo en la última partida que tuve de vampiro. Mi gran Ujú. jugador, Ribate, te mando un saludo, nunca me vas a ver, no pasa nada. Yo te quiero igual. Es que de verdad, yo no he visto persona que se distraiga más en mesa, tío. Pero quiero decir, luego, en general, interpreta bien el personaje, o al menos lo interpreta. Tampoco te digo Ujú. que no somos ningunos actores, ni mucho menos, ni nada así. Pero bueno, no me encontró tampoco nadie que quiera
no sé, que sea especialmente tóxico. Sí que, hombre, he tenido mejores y peores. Algunos más tiempo, otros menos. Pero es que pienso, por ejemplo, en cosas que amigos me han contado, que han jugado con gente por ahí. Y es que digo, yo no he tenido eso en mesa y espero no tenerlo jamás. Y Sí, no ves jugaría con ellos directamente. tal cual. Ves experiencias que cuenta la gente por Twitter y demás que dices, uff, Sí, menos mal que no he tenido esa peña en la mesa, tío. sí, sí. Pero para eso yo prefiero mi igual. A ver, que tampoco sé lo que haría en persona, porque no soy una persona especialmente valiente como para enfrentar eso y decir, ¿cómo soluciono esto? Y me va a hacer caso. Pero bueno, terminarías hablándolo y si no, el comportamiento sigue, es que mira, pues chapas la partida o lo dejas fuera y ya está. Es que si no lo entiende, pues no vas a Sí, fastidiar. personalmente. Es para echar el rato y pasarlo bien, no vas a estar ahí sufriendo. Claro, o sea, siempre, al final todos somos personas, ¿no? Y la intención es hablar Hmm, y solucionar siempre las cosas mediante el diálogo, pero si un jugador no te funciona y está haciendo el tal, se hmm. le pide muy amablemente que salga de la mesa y ya está, así tan alegremente nos podemos poner con eso. En Sí. cualquier caso, si te parece, pasamos a comentar el capítulo cero. Sí, pero yo quería primero Comenta. comentar simplemente una frase, porque hay un par de introducciones, una de Mm, John Wick, otra que le hacen justo antes, pero la que hace John Wick creo que es en la introducción, no en tanto en el capítulo cero. Él dice que hay una frase de, la tengo aquí apuntada, Robin de Los, muy buena, y es sí, que es cierto. Robin Delos, que por Ah, tienes cierto apuntada es el también. creador de Eso Terroristas. Ah, sí, hostia, es verdad, me Sí, sonaba y no sí. sabía de qué. Tengo que pillar la preventa. Que es Tienes que pillarla. Todo el mundo, pillad preventa de esos terroristas. Shadowlands.es. Gracias. Continúa, Álvaro. los juegos de rol son el único medio en el que el autor y la audiencia son la misma persona. Una frase simple, pero es que no deja de ser muy cierta. Y creo que en alguna ocasión hemos comentado algo en los primeros capítulos, pero es que esto te da una gran oportunidad de conexión. De hecho, eso también me lleva a algo que en algún futuro me gustaría que hiciésemos, que es hablar de rol y psicología. Bueno, hablar nosotros no Ujú. creo que podamos hablar mucho, pero sí ya se me ocurre a quién llamar para que venga a hablarnos un poco de eso. Vaya, Vaya, vaya. vaya. No se llamará Pablo Psicofuentes. No se llamará Pablo Seco. Sí, efectivamente. Entonces, sí que en algún momento me gustaría que se preparase un poco el tema. Porque es alguien Ujú. que sé que está interesado alguna vez en hacer algo por el estilo. Y bueno, creo que puede ser muy instructivo. Pero más allá de eso, incluso sin irte a rol y psicología, eh, es que sí, o sea, por mucho que los videojuegos intentes meterte en ellos y puedes tener una gran inmersión, al final donde estás interpretando realmente es, como tal perfectamente, es un juego de rol que no sea. Bueno, hay videojuegos de rol en los que te puedes meter ahora que se rolea mucho, por ejemplo, en GTA V y esta clase de cosas. Ujú. Pero quitando esas cosas tan específicas, realmente es en los juegos de rol de mesa, tabletop o como lo quieras llamar, de papel y lápiz. Sí, porque además tú creas al final un personaje y te involucras emocional y sentimentalmente con ese personaje, ¿no? Entonces, al final las cosas que le importan a tu personaje te acaban importando a ti, se pertenezcas al arquetipo al que pertenezcas. Y precisamente ahí es donde va el asunto un poco y el meollo de esta cuestión, ¿no? Que tú estás siendo autor y receptor de esa creación, porque en el fondo sí es verdad que tú estás leyendo rol, no estás consumiendo un rol, pero al final el rol no pasa de la estantería si no lo sacas a la mesa. Y al final ahí es donde se crea la narrativa, ¿no? Ahí es donde pasas a ser autor. Y precisamente al ser autor de forma compartida, tanto el narrador como los personajes, y al tener un cierto, como te digo, cierta estar involucrado de forma emocional, creo que eso le da todo el sentido a esta frase y precisamente a lo que quiere decir él en este punto, que es dale a los PJs donde les duela. Que ese es el capítulo cero. Precisamente, bueno, justo al final de esa introducción, antes de ese capítulo cero, por aclararlo para quien no conozca de nada a John Wick, a pesar de todo lo que estamos diciendo, que casi podría sonar negativo, de que haría cualquier cosa, él hace todo por el entretenimiento de los jugadores. De hecho, también en la contraportada directamente indica que lo que ellos quieren es salir victoriosos, pero por los pelos. No tiene ningún sentido que hagan todo, pues eso, fácilmente, pero tampoco que el máster sea un máster, vamos a matar aquí a los jugadores porque sí. Realmente tampoco es que John Wick mate personajes porque sí. Y lo que pasa es que él lo que hace es hacer que sufran mucho.
claro. Claro. O sea, por Y ejemplo, sí. es verdad que yo eso lo he experimentado en carnes cuando, por ejemplo, yo he ido ya pillándole más el rollo al sistema de combate de D&D, que ya sabes que yo siempre D&D a topísimo, y os he empezado a poner las cosas más complicadas en las campañas porque yo ya iba entendiendo mejor, me iban casando más las cosas, iba leyendo libros de estrategia y demás. Y entonces, luego todos me lo habéis dicho, ahora es más difícil salir vivo de aquí, pero precisamente eso hace los combates mucho más interesantes. Pues esto, la filosofía ya no solo para aplicarla evidentemente al combate, sino para toda la trama y demás. Sobre todo, principalmente para la trama. O sea, es que se me está ocurriendo simplemente, incluso no en la crónica de tiranía, sino en Strath, que en el primer combate, mi personaje, el tanque, recibe un crítico en el primer turno del primer combate, cae al suelo, fallo la primera tirada de salvación, quedan dos más, si la fallo muero directamente, o si hago una pifia muero. Y encima estamos en un contexto en el que yo estaba bloqueando unas escaleras, con lo cual tampoco podían pasar para ayudarme y derrotar al enemigo bien, sino a la distancia, en fin, una movida. Y era la segunda sesión, si no recuerdo mal, pero ya había Ujú. invertido tanto esfuerzo en crear el personaje, o sea, no era algo que había hecho en 5 minutos. Tuvimos una primera sesión de introducción muy, muy buena, de las mejores que he tenido también como jugador. Que era como, es que no quiero que muera ahora mismo. O sea, yo ya tenía un pavor, yo estaba, vamos, sufriendo muchísimo. Y en su segundo combate pasó prácticamente lo mismo, recibí un criticazo así y también me caí al suelo. Claro. Era como, por favor, ¿qué está pasando? Que soy un tanque. Y yo estaba de los nervios, o sea, recuerdo estar muy de los nervios. Cosa que, por ejemplo, si se me hubiese muerto a Eren, personaje que ya está a nivel 8, que llevamos 2 años jugando con él en las primeras sesiones, no he invertido en él, vamos, ni la mitad de tiempo en crearlo, pues fuese sido, bueno, como, vale, ok. Pero, joder, es que cuando te lo curras, uff, sí, dolía, hubiese dolido Sí. mucho, ¿eh? Hubiese dolido mucho, pero por ejemplo también, fíjate, vamos a compararlo en cuanto a uno de los apartados que habla él aquí en el capítulo 0, que es que habla de tipos de personajes que son PNJ dependientes Sí. y que les gusta tener eso, PNJs a los que aferrarse de forma emocional. Por ejemplo, él habla concretamente del caso de una chica que era una superheroína que cuidaba de su abuela cuando no estaba siendo superheroína, que la abuela odiaba a esa superheroína porque la mujer pues había sido mujer de un, lo diré, de un policía y entonces decía que los superhéroes no tenían que estar haciendo ese trabajo. Comentaba cosas sobre la forma de vestir de la superheroína, bueno, en fin, que tenía una mentalidad un poco más a la antigua, ¿no? Y entonces, cómo básicamente la destrozó haciendo que apareciera un villano en un día que estaba ella cenando con su abuela en un restaurante. Evidentemente, la superheroína tuvo que acudir y, bueno, por artes del destino, que había alguien detrás que ya conocía los poderes de esta mujer, la paralizaron, le quitaron la máscara y la dejaron caer encima de la mesa de la abuela. Con lo cual, evidentemente, a la abuela le dio un infarto y sin ella poder hacer nada porque estaba paralizada, su abuela murió ante sus ojos. Esa es la forma, por ejemplo, de destrozar de John Wick los personajes en este tipo de crónicas. Y a mí, Y, por ejemplo, me recuerda sí. a en la escena introductoria, vamos, en el capítulo introductorio que tuvimos en La Maldición de Strath, en la que yo te estoy dirigiendo, a cuando te llevaste el flashazo de, en un flashback, ver a tu hija que estaba muerta. Vamos, no estaba muerta, estaba desaparecida, miento. Tu hija estando desaparecida desde hace muchos años, en un flashback te la encontraste ahí. Supuestamente es un recuerdo normal y corriente, pero a ti como jugador creo que te dio un tremendo golpazo emocional. Sí, porque habíamos creado el trasfondo, lo habíamos hablado, yo tenía claro que mi hija, bueno, pues había desaparecido en ciertas condiciones, etcétera. Pero claro, no esperaba jugar un recuerdo de cuando todavía estaba ahí, sabiendo, ¿no? Que ya no estaba. Y no sé, interpretar eso, la verdad no sé, hostia, no me lo esperaba y fue doloroso, fue doloroso. Claro, Sí, sí. es una forma diferente de destroce. Por eso él dice que sí, por poder le puedes poner muchos puntos de golpe a los enemigos o que metan muy fuerte. Pero a pesar de que eso tú también sintieras miedo, ¿no? De, uff, estoy al borde de la muerte, también estoy seguro de que el shock emocional de repente encontrarte con tu hija en un recuerdo que no habíamos ni planteado y que surgió en mesa,
también tiene un componente emocional muy gordo. Y luego, a partir de ahí, voy a tener la tremenda suerte de jugar con tu mente a ver Sí, qué pasa o con esa sea, buena niña. ese personaje está hecho para ser destrozado por muchos lados. Y en parte creo que se lo debo a John Wick, porque creo Ujú. que hasta el momento, tanto yo, pero como mis jugadores, te planteas hacer el personaje. A ver, es cierto que primero ya tienes el tipo de persona que se hace el personaje Munchkin, de vamos a reventarlo, eso, a reventar el sistema y hacerlo lo más fuerte posible, o de alguna manera trolear al sistema, incluso los jugadores que intenten ir más contra el máster en ese sentido. Pero a base de leer esto es al contrario, es como que intentan ganas de exponer al personaje para que sufra y le pasen cosas y cambie y evolucione. Entonces, creo que este es el primer personaje que he parido con más debilidades, realmente. Ujú. Pero al final, en el fondo, las debilidades es lo que te hace ser humano y ser creíble, ¿no? Porque si es verdad, vale, por ejemplo, jugamos de idea y oh, vamos a ser héroes, no sé qué tal y cual, pero evidentemente todos hemos tenido un bagaje histórico y hemos podido tener unas ciertas experiencias, como por ejemplo tu personaje Maddie, que eso, su hija ha desaparecido, su marido también, su maestra no se sabe si se ha convertido al mal o no, está intentando llevar un orfanato con todo eso encima, tiene 60 años. Sí. Ella querría haber hecho otras cosas, querría haber sido una paladín que salía al campo de batalla, no quedándose cuidando a niños, a pesar de lo mucho que los quiere, lo cual ahí también entra en conflicto, porque es como, los quiero mucho, pero también quería haber hecho otra cosa y tiene mucha mierda consigo misma, realmente, sí, sí. O sea, no sé, Claro. tiene muchas cosas guays. Entonces, por eso, por ejemplo, Maddie es un personaje perfecto, porque al final tiene, en ese sentido, aquí hablando de PNJs dependientes, ¿no? Que no creo que tenga dependencia de ningún PNJ, pero sí es verdad que tienes en tu trasfondo todo lo de tu hija y tu marido, tienes a tu maestra, tienes a los niños, hay mucho de dónde tirar y por dónde voy a poder hacerte daño, lo Sí. cual es magnífico. Y bueno, a ese respecto, también porque estamos comentando de los personajes Munchkin, bueno, primero que John Wick utiliza este sistema, lo que cuenta en el capítulo 0, se basa en Champions, un sistema que no sé si seguirá activo por ahí. Que se lo dijeron porque como él era famoso por matar personajes en Cthulhu, le dijeron, ¿a que no te atreves a hacer Champions? Que es un sistema de superhéroes en el que los personajes no pueden morir. Y dijo, vale. Y él lo que plantea es, no voy a mataros, voy a destrozaros de otras maneras. Hasta que Efectivamente. dejéis de jugar con esos personajes. Se hizo la promesa a sí mismo de que no iba a matar a nadie, pero que los iba a romper. A romper. Y mira, precisamente ahora que comentas el personaje de tipo Munchkin y demás, y los superhéroes muy rotos que puede llegar a ver, supongo que este sistema se podría toquetear hasta conseguirte un superhéroe, a lo mejor no invencible, pero muy, muy, muy ciertamente fuerte. Y al final, todos los sistemas estos que promocionan personajes heroicos siempre permiten ese tipo de combos, ¿no? Si buscas la combinación. Él habla, por ejemplo, de cómo destrozar a un personaje berserker, un personaje súper, como decimos, que esté súper chetado y súper OP. Y básicamente lo que hizo con uno de los personajes de un jugador es utilizar el control mental para volverlo contra los aliados. Sí, o sea, entró en estado Berser, furia, no sé lo que estaba haciendo, daño a aliados, daño a inocentes y terminó pues en la cárcel, básicamente. Y no lo mató, no lo mató, pero lo No, hundió. no hizo falta ni matarlo. Y dice que a la siguiente sesión el tío se hizo un personaje un poquito más comedido y sin haberse pasado tanto tres pueblos. Sí, Que me parece muy sucio, pero también me parece muy inteligente. sí. Y me recuerda un poco algo de otro capítulo, porque es que es lo que dicen, el máster te lo permitirá si lo usas bien. Por ejemplo, habla de jugando a vampiro, una mascarada. No sé si era él o otro jugador, creo que él era el máster. Se había hecho el jugador una samita muy, muy poderoso, unas generaciones muy bajas. Para entenderlo, básicamente era también pues, un personaje que abusaba absolutamente del sistema de combate del sistema narrativo de vampiro. ¿Qué pasa? Que ese personaje no luchaba nunca. Entonces, claro que te va a permitir el máster que te hagas eso, porque le vas a poner debilidades o cosas en consecuencia, ¿no? Le vas a debilitar por otro lado. Entonces, Ujú. el único momento en que ese personaje luchó fue cuando un aliado estaba detenido en una comisaría y tenían que sacarlo antes de que se pusiese el sol. El tío entró siendo una máquina de matar y lo que hizo fue luxar y romper piernas sin matar a nadie para sacar al aliado de la comisaría. Algo que es una narrativa y una escena muy bonita,
pero luego no es que la Samita vaya por ahí reventando a todo absolutamente que ve por ahí. Lo cual hace que, no sé, es que es darle personajes a pesar de que tengan muchos puntos, mucho trasfondo y una profundidad y que no se usen, pues bueno, vamos a abusar y ya está. Todo lo Sí, contrario básicamente venga, del de Munchkin este otro de... Sí. señor. De este otro señor que pone ese maravilloso ejemplo. Y ahí habla de cómo utilizar directamente las partes más poderosas de los personajes en su contra, porque sí que es verdad que, por ejemplo, también habla de ciertas limitaciones, pero si eres capaz de coger aquello de lo que más orgulloso está un personaje o sus puntos más fuertes y retorcerlo de la forma más oscura posible para acabar fastidiándole con J, te queda magnífico. Hablas Y al de final la al jugador le suerte. duele más. Hablas de la suerte, ¿no? En concreto el caso de la suerte. Pues, por ejemplo, hablo del caso de la suerte. Hablo del caso de la suerte en el que él habla de cómo, vale, la suerte te puede beneficiar a ti, por ejemplo, tipo dotes o alguna cosa así que te permite, te facilita salirte con la tuya y escaparte de ciertas situaciones, pero es verdad que eso no es aplicable a todo el mundo. Entonces, si por ejemplo, lo que te dice, si te escapas de un área de efecto, de un misil, por ejemplo, con tu suerte, vale, pero estás dejando a tus colegas detrás y tienes que dejárselo saber. Sí, o sea, Tienes que porque forzar. no, si vas a la narrativa de sálvese quien pueda y vamos a avanzar, pues no pasa nada. Pero si es la narrativa de, oye, estás dejando a... Y narrarlo bien, estás dejando a tus amigos atrás. Si igual hubieses intentado otra cosa, quizá ellos también hubiesen o sobrevivido o estarían menos heridos. Además, luego hice el ejemplo de que como no les ayudó y se piró con la suerte, se encontró luego un montón de villanos, él solo, y tampoco podía con ellos él solo. Con lo cual, sí, la suerte te había servido para salir de la primera situación, pero como te habías escaqueado con esa gran dote, creyéndote muy listo, sin ayudarles al resto, luego también había caído. Efectivamente, te puede pasar eso. O, por ejemplo, el otro ejemplo que pone también que es magnífico es de, hoy, vaya, me encuentro un sobre lleno de dinero, uf, por detrás de la pantalla. ¿Y no será de la mafia? Y entonces ya directamente tienes el lío hecho y ya tienes para 2, 3 sesiones de cómo la mafia está persiguiendo a este pavo. Todo por intentar utilizar su suerte que al final la vuelves un poco en su contra. Sí, o sea, ahí es. Tienes que estar muy ágil como máster. Lo que él dice, casi todo lo que se coja un jugador puede ser válido para hacerle putadas. No putadas porque sí, Tremendamente. volvemos. Tiene que ser algo que tenga sentido para hacer evolucionar al personaje y para que también el jugador se divierta. Pero Claro. tienes que saber darle la vuelta. Y de hecho, él comenta que me hace mucha gracia cuando él dice que en la universidad, cuando le llevaban las fichas de personaje, todo el mundo se les quedaba así como mirando como un cordero degollado, mientras él miraba atentamente las fichas porque todos sabían que estaba buscando cómo iba a destrozarles. Me parece un poco de sociópata, también hay Sí, que es un decirlo. poco. Sí, sí. A ver, es un poco abuelo con escopeta, pero. Sí. Pero bueno, no sé, me hace Pero lo gracia. hace con una elegancia. Sí, sí, sí. A ver, yo creo que ahora se ha contenido un poco también. Él comenta además que cuando escribió el libro era una muy mala época, entonces que también lo escribió muy cabreado Ujú. y que Sí, por es eso verdad. tal. Pero nada, muchos de los consejos los sigue utilizando y muchas es que es muy narrativo al final. De hecho, también comentamos al principio lo de que se lee muy fácil el libro, pero no solamente es el libro este con todo lo que hay escrito en estos artículos, sino que yo tengo Séptimo Mar suyo y es que se lee igual de fácil. Sangre y Honor lo tiene un amigo y se lee igual de fácil y es que da gusto leerlo, es eso, te estás tomando una caña con una persona un poco sociópata, eh, pero que te enseña mucho y es muy disfrutable. Pues igual que este libro. Y mira, hablando de sociopatía y limitaciones psicológicas, por ejemplo, también trae un apartado para esto de cómo hizo la mítica de enamorar al personaje del superhéroe, siendo en la vida real de una chica. A medida que esa relación iba evolucionando, también comenzó una relación de odio con otra superheroína, que era una renegada y demás. Y el actor que estaba moviendo las marionetas en este telón hizo la conjura para drogarlo, conseguir que el superhéroe matara a esta superheroína renegada No, y, oh sorpresa, no la mata. o la deja Pero bastante es que fastidiada, es pero peor. y llevándosela a la policía, si no me equivoco, mientras le quitan la máscara y, oh sorpresa, ¿quién era? El amor de su vida, por ejemplo. Otra forma de destrozar muy fuerte, poniendo como, por ejemplo, limitación, si lo quieres llamar así, el amor Sí, en ese sentido. sí, sí, totalmente. O sea, lo que pasa es que también te digo, en ese sentido,
Quizá porque, a ver, yo tampoco soy un máster. No me considero un máster cabrón. De hecho, soy más máster mamá que otra cosa. Pero yo creo que eso si lo hago a mis jugadores, al minuto 2 me están diciendo: tengo una chica que me empieza a interesar y hay una enemiga. Es que son la misma. O sea, no sé, no sé. A Sí. mí, yo me encantaría mucho, me encantaría mucho. ¿Sabes qué pasa? Que esto eran los años 80 y entonces había cosas que estaban menos vistas. Puede ser, sí. Porque a lo mejor eso estaba enraizado más en el cómic, no había tanta. O sea, sí es verdad que evidentemente se leía mucho más cómic probablemente que lo que se lee ahora, porque ahora tenemos otros medios y demás para consumir ficción, pero al final eran historias que estaban todavía por sacar muy por delante. Entonces, evidentemente hoy esto A te ver, lo hueles desde el minuto uno, también pero te digo. Igual él lo pudo enrevesar tanto y darle tantas vueltas con otros tantos trasfondos que pudo colar. Y en ese caso es que es un genio. O sea, pero. probablemente. Probablemente también lo hiciera de una forma todo como muy entre algodoncitos y demás para que nadie se imaginara nada. Supongo que estaría también metido entre temas de distintos trasfondos. Mira, por ejemplo, pienso yo también como limitación psicológica el odio irracional hacia algo o hacia alguien. O sea, porque probablemente tú imagínate estar combatiendo o estar metido en una investigación o, bueno, o una misión de escamotearse en donde sea. Y resulta que cuando llegas allí y estás intentando escuchar por la puerta porque a ti te han pedido información y no quieres más, te encuentras a tu archienemigo al cual quieres matar porque ha matado a tu esposa, a tus hijos, tú no sé qué. Eso es otra limitación psicológica de decir, a lo mejor pongo en peligro a la misión y pongo en peligro a todo el mundo, pero es que está este capullo al otro lado y a lo mejor yo estoy muy sneaky y me lo podría intentar cargar, pero esto está lleno de guardias. Sí, No sé qué totalmente. sensación te genera esa también, o sea, habla de utilizar el odio. Es que, o sea, todo esto me encanta, pero yo pienso en mis partidas y creo que la mitad de mis jugadores no lo harían, pero porque empiezan a pensar en modo persona, realmente no están dentro del personaje en esas Ujú. ocasiones como esto me vendría mal. O sea, como calculando lo que ganas y lo que pierdes, más de interpretación. Entonces, Ya, bueno, sí que ahí estás como es un poco en metagaming, ¿no? metagaming, sí. Entonces, no sé. Algunos creo que sí, otros creo que no caerían en estas cosas. Por eso, la verdad que luego leo a John Wick y digo, joder, es que también ha tenido grupos en los que siento que los jugadores querían interpretar de verdad mucho a sus personajes, se metían un montón, los desarrollaban y no intentaban, oye, si me van a joder, pues me van a joder. Pero es mi personaje y tengo que hacerlo de esta manera. En vez de, bueno, pues, a ver, me hago esto y me proporciona muchos más beneficios que exponerlo, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que también es el punto del máster de conseguir que tus jugadores lleguen a ceder en esas cosas. Digan, es que Claro, que tengo se que impliquen lo interpretarla. suficiente como para que cedan. Y para eso está este señor también, que es lo que intenta. Claro, efectivamente. Darles en los puntos donde duelen y encima ponérselas en bandeja para seguir haciéndole cosas que le duelan más. Supongo que al final es ir poniendo miguitas hasta que te caen en la trampa. Y luego comenta en este capítulo algo que luego se retoma en otro. Bueno, realmente todo esto que cuenta en el capítulo 0 se retoma más adelante. Que es el apartado de cuando el señor fabuloso se retiró. Que me parece Hoy. brutal. Pero Por ese favor, cuéntanoslo, porque me parece una historia me magnífica. gusta mucho porque, aparte de la historia en sí, porque simboliza un poco lo que hace John Wick. Que es yo tampoco te voy a preparar, a ver, te voy a putear todo lo que yo pueda por mi lado, pero también voy a pactar contigo. ¿Hasta dónde quieres que te pute? ¿Y qué quieres hacer con Efectivamente. tu personaje? ¿A dónde quieres llegar, no? Entonces, aquí lo que cuenta es que en esa partida de Champions tenía un jugador que llamaba a este señor fabuloso, que era pues el superhéroe con un poco de super velocidad, super fuerza, un poco carismático y de muy buen corazón y haciendo muy buenas acciones, básicamente. Y es un señor que ya estaba un poco mayor y el jugador le dijo que quería retirarlo, que quería que, bueno, ese señor ya iba a tener una mediana edad y que iba a dejar de ser un superhéroe. Entonces John Wick le dijo, ¿quieres que hagamos una cosa especial? Y le contó lo que quería hacer. Y al principio el otro le pareció muy extremo, pero al final cedió y dijo que le pareció un buen final para su personaje. Y no fue retirarlo, sino que lo que hizo fue que, bueno, básicamente ese personaje fue el único que, como él comenta, que murió en la partida de Champions. Murió intentando salvarle la vida a un niño. Mientras iba a comprar su helado a una tienda, vio que un niño estaba intentando atracarla. Y en vez de intentar deponerlo o hacer cualquier cosa violenta, el superhéroe lo que intentó fue calmarlo y que no hiciese nada.
consiguió hacer que el niño se calmase, bajó el arma, pero recibió un disparo por detrás del hermano mayor de ese niño, que también estaba robando la tienda. Y cuando llegó la ambulancia ya prácticamente era demasiado tarde. Entonces, fue el final de ese personaje, pero fue un final perfecto porque murió haciendo lo que a él le convirtió en un héroe, que fue no utilizar la violencia, sino intentar, con las palabras, conseguir que esa situación se resolviese. Lo cual suponía además algo muy importante para la trama, algo que desarrollaría que esa persona que hemos dicho en un par de ocasiones que estaba moviendo los hilos, y otra vez más había movido los hilos de que ocurriese esto, fuese la semilla en la que los héroes que seguían jugando la partida, y que muchos de ellos habían sido alumnos de este superhéroe, y por tanto les unió mucho la muerte en vez de separarlos, empezasen a investigar y a preguntarse qué estaba pasando. Y al final ellos consiguieron llegar a ese enemigo y darse cuenta de la verdad. Muchos héroes se quedaron en el camino de todos esos jugadores y sufrieron mucho, pero el final, como dice John Wick, mereció la pena. Y todo empezó con la muerte de Señor Fabuloso, pactada con el jugador. Eso es. El principio del final fue esa muerte pactada y me parece magnífico, maquiavélico la forma en la que lo hizo. Además es que al final fue, como dice, fue el detonante y dio para unas sesiones muy interesantes. Por ejemplo, me llama la atención cómo cuenta que hicieron una fiesta de despedida de jubilación para este personaje y luego, como en otras sesiones más adelante, hicieron un funeral por el cual pasaron todos los jugadores que habían estado en el club de rol jugando esa partida y que se habían ido retirando con el tiempo o que habían ido retirando héroes y demás, estuvieron pasando por allí para decir unas palabras sobre él y cómo el tío estuvo 3 horas con los brazos cruzados y los ojos cerrados haciéndose el muerto. A mí ya también chapó por ese señor, por sus dotes interpretativas de voy a estar 3 horas escuchando cosas y aguantándome las lágrimas porque probablemente esto me esté tocando muchísimo la fibra, pero me parece que aquello es, ojalá haber podido, si hubiera podido grabar eso de aquellas, ahora igual que retransmitimos rol y demás, eso tuvo que ser una sesión magnífica, magnífica, para toda la gente que tuviera esa suerte de asistir, ¿no? Y de vivir aquello. Si él conseguirse a esos extremos, de hecho justo antes de la introducción él comenta que si tiene que bajar la temperatura a 4 grados o a los que sean para que los jugadores se sientan incómodos porque lo que les toca vivir en esa escena o en esa sesión, ese incómodo, les va a hacer pasar frío o les va a hacer pasar calor. Si tiene que esconder a una persona en un armario para que les dé un susto en mitad de la partida o que alguien le llame en mitad de la partida con una llamada misteriosa, lo va a hacer. Y eso hasta ahí, joder, es como menudo currazo. Pero ese 40% en el que hay cosas que digo yo no haría, él dice que hasta llegaría a cambiar cosas de la ficha de los personajes sin que se den cuenta. Es como. No sé, eso quizá para mí la ficha ya es demasiado sagrada. No sé si la tengo demasiado. Eso es demasiado sucio, personalmente. Aunque lo haga por su bien, porque al final es para que los jugadores disfruten. Para mí eso ya es quizá el límite. Se pasa un poco del límite. Sí, sí. Yo ahí, esa es una línea roja que no pisaría, porque mi ficha es muy sagrada y no me la toques. Pero mira, por ejemplo, volviendo al tema de la muerte de este personaje, yo el otro día, precisamente a raíz de estar escuchando, vamos, leyendo este libro, yo me di cuenta de que tenía no un problema real, ¿vale? Porque quizás no sea un problema, pero sí que es verdad que tengo una situación en una mesa con uno de mis jugadores, hola Raúl, buenas tardes, en el que yo no soy capaz de generarle miedo. ¿Por qué? Te voy a poner 2 ejemplos muy fáciles que lo vas a entender. Zug, su personaje de tiranía, cuando estabais delante de un dragón prácticamente anciano, enorme, a nivel 5, que os podía haber fundido en ácido de un solo escopetazo, él estaba, o sea, tanto el personaje como el jugador estaban tranquilos en esa escena, muy tranquilos, con la sensación de que no le iba a pasar absolutamente nada. Luego se vio, o sea, él al final hizo una tirada muy buena con la inspiración de Bardo, con la guía que le había dado Bodrigar y demás. Al final hizo una tirada muy buena, consiguió convencer al dragón de lo que ibais a hablar, ¿no? Él también además estaba receptivo, habíais hecho un trabajito para él, ¿no? Pero vosotros el resto estabais bastante cagados de miedo. Yo recuerdo tu cara, recuerdo la cara de Dani, de estar asustados porque, joder, estáis hablando con un dragón que si no hacéis lo que quiere, ojito, cuidado que estáis en su guarida, no estáis en cualquier otro lado. Encima, él estaba tranquilo.
Y entonces yo me quedé con la mala sensación de no le he generado miedo ya no solo a Zug, sino a Raúl. No le he generado miedo. Y me ha vuelto a pasar en Strad el otro día, cuando os habéis encontrado con unos lobos que os han arrinconado. Todos estabais bastante cagados de miedo. Por ejemplo, María lo estaba diciendo, ¿no? Y luego me escribió y me lo dijo: joder, he tenido muchísimo miedo en la escena en la que nos hemos visto rodeados de lobos y demás. Vosotros estabais con miedo, se os veía vuestros personajes igual. Y sin embargo, Altram, su personaje, y Raúl estaban muy tranquilos. Como la sensación de que nada malo podía pasar. No sé exactamente si ha sido a lo largo del tiempo que llevo jugando con Raúl un fallo mío como máster, de que no le he dejado claro la posibilidad de mortandad, a pesar de que Zuk ya ha muerto y resucitado una vez y ha visto. O sea, no, evidentemente la resurrección aquella fue obra tuya, porque tú tenías medio hablado con un diablo que podíais hacer cosas y te ofreció: uy, mira, ¿no querrás un pergamino de resurrección por los loles, no? Evidentemente, ahí yo, gracias a Dios, es una de las cosas de las que más orgulloso me siento de mí y de ti, es que yo no metí la mano ahí y que Zug resucitó por obra y arte vuestra. Y es verdad que ahí vio el peligro de la mortandad y demás, pero aún así, de pensar que tu personaje puede morir y es mortal y que puedes sufrir ciertas cosas, aún así, Altram y Raúl no tenían miedo en esa escena de los lobos, al contrario que el resto. Entonces el otro día he tenido que hablar con él directamente y decirle: ¿cómo te puedo asustar? ¿Cómo te puedo generar miedo? Directamente escuchando los consejos de este tremendo libro. Y él, por ejemplo, me decía que la situación en la que más miedo podría pasar en una partida es si uno de los otros personajes está en peligro de muerte. Ya no él, sino uno de los demás. Entonces, es una cosa que ahora, aprovechando precisamente eso, voy a explotar. Y que me recuerda precisamente a esta situación, a la de ha muerto el personaje de otro, y esto nos hace unirnos y nos da fuerzas, ¿no? Sin embargo, aquí yo lo que quiero buscar, como digo, es generar miedo, generar esa tensión y demás, y es que otro personaje sufra. Entonces directamente he dicho: bueno, pues vamos a hablar con mi jugador, vamos a ver dónde está la raíz de él, porque él no tiene miedo, no lo entiende exactamente, él se siente seguro, pues no sabemos por qué, ni él tampoco mismo me lo sabe explicar, pero lo que más miedo le daría es que sufra el personaje de otro jugador. Entonces eso lo voy a explotar a dolor, porque es una herramienta magnífica. Nada como hablar con la gente para estas cosas. Totalmente de acuerdo. O sea, al final también John Wick. Hoy, pero hoy no he dicho básicamente, ¿no? Pues básicamente John Wick. Venga, eh, otro euro para el bote. Mierda, ya no me acuerdo de eso. Eh, Como es tan narrativo y casi todos los consejos que da es de hablar con los jugadores y saber qué quieren. Lo comentaremos probablemente en otro día si hablamos más de John Wick. Pero... Y eso lo hace también el séptimo mar. De hecho, es como créate el personaje que quieras, pero vamos a hablar hacia dónde quiere ir, quién es, por qué está... En qué fase de su vida está en este momento. Y creo que lo comenté de cómo funcionaba el séptimo mar, pero prácticamente el personaje funciona como con unos grandes hitos y entre esos grandes hitos hay como unos pasitos. Y es que eso lo aclaran entre jugador y máster. Y lo que se obtiene, digamos, a pasar de un hito a otro, que se llama la subida de nivel, digamos, realmente es por la narrativa del personaje hacia dónde quiere ir. Y lo que consigue es en consecuencia con quién es y qué ha conseguido lograr en el juego como tal. No es algo que aparece de la nada. Que, como decías tú un día de Sirius Senra, que decía: oye, pues Link si me parece un hechizo, porque si en mi no sé, en mi libro de hechizos y tal, sin ningún sentido, pues yo no lo voy a usar porque no tiene nada que ver con mi personaje. Si consigo algo porque narrativamente tiene sentido, voy a utilizarlo. Pues es que no sé, creo que es Evidentemente. prácticamente la misma idea. Es lo que Claro, quiere John Wick. es una idea que, por ejemplo, este tipo de juegos que van así muy por niveles, en vez de por ejemplo, conseguir experiencia e ir gastándola en ciertas cositas, en subirte puntos aquí o allá, sino que directamente te van dando poderes a medida que vas subiendo de nivel. Sí es verdad que una idea muy buena que, por ejemplo, a mí me generó Fate Forge cuando lo he ido leyendo y demás, es que vayas hablando con tus jugadores un nivel por delante y vayas diciendo: a ver, en el siguiente nivel tú vas a subir esto. Narrativamente cuéntame, o durante las partidas deja ver que tú estás preparando esto y demás, para que vaya teniendo sentido y coherencia. Y me parece que es una filosofía muy buena de aplicar para toda esa gente que juega D&D, que dice que los poderes salen eso, como champiñones del suelo. Es verdad, toda la razón, pero si tú vas
como dices, dando esos pasitos poco a poco antes de los grandes hitos, tanto a nivel mecánico en los poderes como a nivel narrativo, ahí es donde puedes generar una campaña fantástica en el que todo esté perfectamente hilado, tanto la mecánica como la narrativa, dónde quieres llevar tu personaje, qué es lo que le va a suceder, qué quieres explorar con él. Y evidentemente se puede leer con lenguaje no verbal o con sencillamente el tipo de acciones que tiene ese personaje durante la partida, ¿no? Pero es bien cierto que evidentemente cuanto más esté puesto sobre la mesa y cuanto más sepa dónde tú quieres llevar a Maddie y cómo a lo mejor piensas que Maddie puede acabar la crónica o qué cosas le pueden ir pasando a Maddie durante el tiempo que son independientes a lo mejor de por dónde puede ir la maldición de Strahd, pero que le van a afectar a tu personaje porque ya sabes lo que hay un poco por encima, si eso lo vamos pactando, yo puedo anteponerme a eso y a ir dándote en partida amiguitas para que vayas siguiendo ese camino que tú quieres recorrer realmente. Sí. Que además, si nos están viendo los jugadores de Strath, estuvimos hablando de algo muy interesante para Maddie. Hace no mucho. Sí, evidentemente no vamos a soltaros spoilers ni nada por el estilo, Sí. pero creo que Maddie va a quedar al final muy bien y creo que la crónica con Maddie, si no muere, porque nunca se sabe en la maldición de Strahd, Sí. creo que puede ser magnífico. Y así murió en la siguiente sesión. Eh, A ver, es yo. que ya no podemos decir nada. Te No. comiste un crítico en el Dos. primer combate. O sea, sí, de hecho. Y de hecho, la primera tirada que hizo un monstruo en esa campaña fue un crítico y fue contra ti. Yo lo siento, Roll20 hace cosas. Sí, la verdad que no ha habido suerte. Pero eso iba a decir que yo también en la partida de MT, que estoy retomando la de cacería, también le pregunté a los jugadores y tal, oye, ¿cómo os puedo hacer daño? O sea, tanto para lo positivo de hacia dónde queréis ir, como cómo te puedo hacer daño, qué le importa a tu personaje. Y es que con esas notitas, pues también ves por dónde quiere que tiren los jugadores y por dónde quieres que les afecte, porque si estás jugando a voy a levelear y voy a, no sé, ser la hostia y ya está, pues no sé, tío, vete a farmear cerdos en el World of Warcraft y sube a nivel 2 y luego al 3 y yo qué sé, pues para eso juegas a Te casi cualquier gustan otra los cosa. jabalíes. Claro, Si no vas a interpretar, ¿para qué juegas a rol? pues sí. A ver, que cada uno que haga lo que quiera, también te digo, ¿eh? Pero no sé, para Claro, mí es una parte fundamental. evidentemente hay jugadores que le gusta más el rollo tabletop y que quieren combates estratégicos muy guay, como se juega en muchos sitios, y Sí, hay otros que buscan la narrativa del personaje y buscan crear un trasfondo muy bueno y demás y explorar eso. sí, pero yo que sé, por Pues, ejemplo, Gloomhaven, entiendo que si lo que quieres es esa parte más táctica, pues no vas a jugar a Vampiro pudiendo jugar a Gloomhaven que te va a dar lo que quieres. Que efectivamente, y que ni no es esa siquiera parte tienes que de rol. interpretar, no hace falta, solo tienes que pegarte con monstruos y utilizar poderes con cartas. Y ya está. Sí, no sé. Y ya está. Para mí es que es necesario, aunque sea un 20 o un 30% si no te gusta mucho interpretar o lo que sea. Pero bueno. Ay, pues al final se nos queda Bueno, 50 minutos. bueno, menos mal que solo íbamos a hablar hoy media horita rápida de John Wick. Sí, pero bueno. Pero bueno, a pesar de la anarquía y la entropía que hemos generado hoy en este capítulo que hemos hablado un poco a salto de mata según se nos iban ocurriendo los temas, yo creo que ha quedado una cosa muy chula. Sí que voy a pedir, por favor, a la gente que nos escucháis, dejadnos feedback por todas partes. Escribidnos por Twitter, escribidnos en comentarios en YouTube, en iVoox, en donde queráis, pero por favor, contactad con nosotros y contarnos qué os parecen las ideas que hemos planteado hoy aquí de John Wick, si os parecen también a vosotros demasiado sucias, como nos parecen a nosotros algunas de ellas, hasta el punto de rozar la sociopatía y la locura, o por el contrario os parecen magníficas y John Wick debería ser el nuevo dios y encumbrarlo y poner una estatua gigante de él en la mitad de Norteamérica. Dadnos vuestra opinión, por favor, please. Sí. Y con eso creo que nos vamos a despedir. Porque si no, nos vamos a alargar una hora. Y no es plan. Así que, Ricky, como siempre, un placer. Muchas gracias a todas y a todos por habernos escuchado una semana más. Y hasta la próxima. Adiós a todos. Adiós.